A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Regina Betancourt de Lisca. Hoy tenemos al doctor Guillermo Mejía. Él me mira, ¿por qué no me acuerdo? Yo siempre me acuerdo de usted de su nombre. Lo que pasa es que como siempre le dicen Guillo. Entonces ahí estamos. ¿Usted la guillotina o qué pasa? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Muy amable. Saludo a todas las personas de Panamá y a las de Colombia, a todos los que nos están escuchando en este momento. Y tenemos al doctor Javier Ospina. Él también me dice siempre en secretico, mi nombre es Javier, porque es que yo soy más mala para recordar nombres. ¿Cómo está, doctor Ospina? Muy bien, lo que pasa es que el nombre mío le queda impectore, como dicen por ahí los latinistas. Al menos eso dicen, ¿no? ¿Por qué? Impectore, en el pecho. Queda tan fuerte, en su ¿no? corazón. Ah, en el corazón. De lo cual, por supuesto, estoy muy contento. Es que a mí se me salió el corazón del pecho, faltaría ¿sabe? más, no, pues mejor. Se me salió porque resulta que el corazón dice que es 3 dedos abajo la tetilla izquierda, ¿cierto? Ah. Y cuando uno llega a los 40 ya le llegas a la rodilla. Entonces ya no lo tengo en el pecho. Ese es nuestro problema, ¿no? Por eso quería que hiciéramos esta aclaración, porque después usted cree, se me va por otro lado, ¿no? Tú no tienes la culpa de... ¿Cómo es que dice la canción aquella, la vieja? Yo no tengo la Si culpa de ser naciste así. sin corazón en el pecho. Pero no, pero usted no nació. Usted nació con un corazón muy grande. Eso sí, así que estoy deforme de todas formas. No, pero se le desborda un poco. Por eso se salió del pecho, ¿cierto? Bueno, teníamos un programita para hablar un poco acerca de las fórmulas del agua, porque tenemos aquí un médico y tenemos también, aparte del médico, tenemos no, él es cosmobiólogo, pero tenemos también un abogado. Y entonces él quería hablar acerca de esas fórmulas que hacen, e inclusive las hacen los lamas, las hacían los antiguos, la forma de sacar del cosmos energía para colocarla dentro del agua. Entonces, esto tiene un nombre, lógicamente, a mí me interesa muchísimo siempre hablarle al pueblo. Yo sé que ellos ya le van a hablar acerca del nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico, doctor Mejía? Bueno, los hatha yogas orientales lo llaman la pranización del agua, o sea, sí, pero es que no solo el agua se puede pranizar se llama, ¿no? Sí, devolverle el prana. Sí, el prana, porque es una energía cósmica, es decir, del mismo éter, que se va introduciendo dentro del agua cuando uno la chorrea varias veces. Así es. Eso es cierto. La idea. O sea, es que esa es la fórmula, porque eso se llama sacar éter del mismo cosmos, de la misma fuerza nuestra, esa energía que es vital, y que un día cuando descubran cómo sacar exactamente ese éter de cada alcoba, nos vamos a dar cuenta cuánta energía eléctrica vamos a evitar, porque nosotros mismos podemos producir la luz por medio, yo lo vi en un trance, eso no ha salido todavía y creo que sale más o menos en el año 2020, pero es una cosa que yo alcancé a ver. Por ejemplo, todo este lugar donde estamos grabando este programa está lleno de éter, pero va a haber un aparatico que es a base de un rayo láser que puede recoger todo ese éter y luego en la noche se alumbra solito y prende toda la alcoba y se puede volver a cerrar. O sea que va a ser una cosa extraordinaria porque no va a causar ni electricidad, es decir, daños eléctricos, ni va a causar quemaduras ni nada, pero sí se puede producir una energía especial recolectando en un recipiente que hay especial, recogido también con un rayo láser. Entonces, un día van a conocer de eso, pero esto es lo que se recoge también cuando hacemos la pranización, ¿es que se llama? Así es. Es pranización del agua y también de algunos líquidos y de algunos objetos se puede hacer perfectamente. Sí, doctor, entonces...
Cuéntenos. Pues normalmente desde el punto de vista científico, pues hay una diferencia fundamental, es decir, el cientifismo de Occidente y el cientifismo oriental. Todas las filosofías orientales, especialmente el Hatha Yoga, o sea, las personas que enseñan o que practican las prácticas de yoga, conocen muy a ciencia cierta el poder que reside en los elementos básicos de la naturaleza. Estos elementos, como ustedes saben muy bien, son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Ellos tienen un especial interés en el agua porque le consideran al agua que, obviamente, por ser un producto de Dios, contiene el prana o la energía de Dios, y que Dios hizo el agua para beneficio y mantenimiento del hombre, y que asimismo no solo es el alimento primitivo natural del hombre, sino que asimismo es la medicina más de primera mano del hombre, o sea, la medicina natural del hombre. Lo que pasa, doctor, es que usted sabe que usted está hecho a base de unos espermatozoides. Si su papá no hubiera tenido espermatozoides, pues usted no existiría. Y resulta que el agua es nada menos que el espermatozoide de la tierra, es el espermatozoide divino, es donde se forma la grandeza del ser humano, o sea que es el segundo elemento de la naturaleza, es uno de los más viejos, porque el más viejo es el fuego y por eso es el Padre Eterno. Pero luego llega el agua, que es nada menos que el espermatozoide de la tierra, cuando ese fuego se une a la roca, a esa hembra, y entonces produce ese fenómeno, y para mí es una cosa grandiosa, porque para eso se tiene que hacer la roca, o sea, el templo de Dios, porque la roca fue el templo de Dios, y por eso el agua vino después, y de ahí que sale el elemento divino, y por eso también usted está compuesto de 2/3 partes de agua y una de materia. Eso es real, o sea, en términos generales, nosotros como occidentales casi nunca consideramos el agua, ni siquiera como elemento muchas veces, pero el agua es, como lo dice Regina, y como ella sabe enseñarlo a través de sus cursos de metafísica, es la verdadera madre de nosotros. El ser humano surge del agua, el primer elemento viviente se gestó en el agua, y a través de la evolución fue saliendo hacia la tierra, y nosotros, de hecho, hoy en día somos 70% de agua. El día de mañana fallecemos y nos quedamos convertidos en una serie de elementos que caen en una chispita y que no valen sino 50 pesos en forma comercial. Pero es que, doctor, son los electrolitos que... Sí, y basta con mirar, por ejemplo, un niño de 5 meses, en fin, ¿qué es un niñito de 5 meses? Es un montón de agua, es como un recipiente divino, es divino, por eso se deshidrata tan fácil y por eso se recupera tan fácil un niño, porque es pura agua y por eso se recupera con agua. Total, el agua es el elemento divino y por eso con el agua vivimos o morimos, porque también el agua es un elemento destructivo cuando nosotros no lo sabemos utilizar. Así Claro. es. Hay una historia respecto de, precisamente ahora que estamos hablando del elemento agua, importantísima, y es en relación con la venida del Cristo, que es lo que los hindúes y los orientales llaman el Krishna, Uh-huh. ¿no? Que es muy distinto de Jesús, el Nazareno. O sea, Jesús fue el recipiente a los 30 años, de la llegada de Krishna. Y precisamente él hizo el contacto con Jesús a través del agua con la ceremonia en el Jordán. Lamentablemente, pues los cristianos no conocemos toda la simbología hermosísima que hay alrededor de la religión cristiana, y no propiamente de la religión cristiana propiamente, y no del cristianismo. Cuando a través del bautismo en el Jordán, Jesús el Nazareno, Jesús el que nació de Nazaret y de María, se sumerge en el Jordán para que la materia, al contacto con el agua, forme una especie como de catalizador y no lo destruya, esa fuerza crística que viene y entra en su cuerpo. Fue como una especie de medium. Y durante esos 3 años, el Cristo habló a través del recipiente de Jesús. Y el Cristo sale del cuerpo de Jesús durante la pasión en el huerto. En ese momento Jesús es el hombre. Uh-huh. Y Jesús el hombre se da cuenta de sus limitaciones de hombre, a pesar de que era un ser a que había sido preparado desde muy tierna edad en la escuela de los esenios, además de que tenía cualidades intuitivas, por supuesto. Pero era un hombre. Es que una cosa es las limitaciones de la materia, son terribles.
Y se necesita una gran fortaleza Eso es cierto. para poder trascenderla, porque precisamente la prueba mayor de los iniciados y de los seres evolucionados es el regreso a la tierra, entrar en la tierra. Y precisamente tenían que encontrar en un medio apropiado para que la gran fuerza entrara al cuerpo de Jesús, la fuerza crística, y apareciera el Cristo y empezara a dar testimonio de una palabra que el paso de los siglos y el paso de 1000 cosas no ha podido prevalecer contra ella. Bueno, lo que pasa es que nadie puede hacer nada contra ella porque la verdad es que lo divino es Da al César lo que es del César. Indestructible. Olvidemos pues, Jesús terminó su vida pública a los 33 años y yo la empecé a los 33. Exactamente a los 33 años inicié mi vida pública como cosa curiosa. Y exactamente a los 33 años, y ya llevo, ¿cuántos años? 16 años llevo en la vida pública, porque fue a raíz del nacimiento de mi hija cuando yo me inicié. O sea, que creo que ella fue también el Krishna que se introdujo en mí para poderme hacer reflexionar, porque yo tenía todos mis conocimientos desde muy temprana edad, pero también tenía un obstáculo que se llamaba egoísmo. Y con ese egoísmo, pues yo no quise que nadie, absolutamente nadie, aprendiera mis cosas, sino que quería ser única. Escuchemos unos mensajes y seguimos. La siguiente es publicidad política pagada. Oigan, reginistas. El movimiento unitario metapolítico es un movimiento trascendental comprometido con un pueblo que ahora reflexiona y se concientiza. Les habla Regina Betancourt de Lisca, Regina 11. Algunos me dicen Mamá Regina, otros me dicen bruja, cosa que me encanta porque esto tiene un magnetismo y porque además en este momento ustedes sí deben votar por el movimiento unitario metapolítico Cruzada de la Dignidad y la Vergüenza. Pues nuestra patria la quiere presidenta nacional. Presentamos Dinastía Singer, las máquinas de la puntada perfecta por su sistema Apollo Hook, exclusivo de Singer. Dinastía Singer, únicas que se entregan con Metro, tela, hilo, tijeras, agujas, aceite, destornilladores, libros y curso gratis de costura. Dinastía Singer. Modernas, ágiles, creativas y rentables. Dinastía Singer, las máquinas de la puntada perfecta. Lleve su máquina hoy y páguela en el futuro. Bueno, entonces aquí seguimos alegando porque a pesar de estar los comerciales, nosotros seguimos hablando de los temas porque todos nos vamos apasionando acerca de los temas. Es que me estaba diciendo el doctor Mejía que muy buena la respuesta que yo le di a un estudiante, porque es que cuando yo hago la levitación, todo el mundo se queda aterrado de la levitación y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme una cosa, doctor Ospina, ¿usted cómo es la primera vez que la ve? Cuénteme la historia, ¿cómo le fue? Ave María. Ave María, pues hombre. No, eso es una impresión, algo, yo diría, creo que la palabra exacta es una impresión traumática, sí. porque el hombre tiene un proceso, el hombre vive en un mundo absolutamente demoníaco en este sentido. Mientras el hombre esté desconectado con la cultura, el hombre está integrado a la naturaleza. O sea, el hombre es un elemento de la naturaleza como lo es el viento, como lo son las estrellas, como es el agua de los ríos, como son los pájaros. Todo eso es un gran conjunto. Y es el gran ser que es la madre, la madre naturaleza, que nos da amor cuando nosotros vamos a ella con amor. Pero el hombre occidental no puede entender eso, porque el hombre occidental toma a la naturaleza como si fuese su enemiga, lo que es una cosa espantosa, y la naturaleza, si no recibe amor, no puede devolver amor, y sin embargo, hay unos proverbios muy hermosos que dice que la bondad natural es como los árboles de sándalo, que cuando le dan hachazos el leñador, el árbol perfuma el hacha que la hiere. Realmente la naturaleza se desacomoda a través de las erupciones de los volcanes, y tú lo has dicho pues en incontables ocasiones, precisamente por algo que la ciencia había negado hasta hace muy poco, y decía que eso era obra de los charlatanes, y son las explosiones nucleares durante 35 años que han hecho que este planeta se desubique y se desbarajuste, como se desbarajustó mi sistema
pues racional, vamos a decirlo así, porque pues toda la vida desde chiquito le están diciendo a uno, es que usted tiene que ser mental, mire, aprendas esto, lea aquello, y le hacen una formación intelectual que lo cierra completamente a los fenómenos psíquicos naturales que están en uno, y que uno desgraciadamente, inconscientemente, porque la cultura es la enemiga de la naturalidad. Es el reducidor del hombre. Exactamente, entonces nos convierte en una caricatura de hombre. Esa es la verdad. Y además, hablando de cientifismo, nos convierten en los más anticientíficos, porque no permite. El científico real es el que se abre. Dice, a ver, tienen un conocimiento extraño, dicen metafísico, a ver cómo es la cosa. Pero no se cierran a decir barbaridades, como decir que esos son engaños, que son estupideces. Y cuando yo me senté a ver una cosa que en mi vida había visto, pues a mí me dio un brinco al corazón y de pronto todos mis esquemas culturales se me revolcaron. Eso es cierto. Y yo no sabía, o sea, después cuando yo conversé contigo, yo me senté a tu lado en tu oficina y yo no sabía qué decirte, porque todo estaba en mí totalmente revolcado. Bueno. Sí. Ahora, era lo que decía Francis Bacon, el famoso pensador de esos unos 200 años y que para mí sigue siendo vigente. Ese que era un científico racional inglés, decía que los ídolos, hablaba de los 4 grandes ídolos que se ponían a la inteligencia. Y esos son los ídolos, es decir, la lecturación, los consejos que hemos recibido de supuestos maestros, una serie de cosas son lo que perjudican al individuo y hace que no vea las cosas con objetividad y con claridad. Es decir, toda la serie de cucarachas que le han metido previamente. Sí. Que usted no es capaz, no. Que usted es un microbio, que usted no es el hijo de Dios. Que usted no es científico, si no piensa en determinada forma con el doctor fulanito de los Estados Unidos, que es un sabio y que tiene no sé cuántos libros. Entonces todas esas cosas es lo que lastran al ser humano y no lo dejan. Madre o mamá naturaleza da todo, y como decía Paracelso, hay que aprender de ella, hay que observarla y mirar, y aquel que observar la naturaleza, aprender de ella, es simple y llanamente aprender de Dios, que fue el que todo lo hizo. Y cuando uno aprende de Dios, y si el científico desprevenido aprende de madre naturaleza, de mamá natura, y con cariño la cuida y todo, pues va a tener de mamá natura todo, absolutamente todo. Por eso yo contesté que efectivamente yo puedo hacer la levitación porque nunca le he hecho caso a ningún idiota de por ahí que dice que eso no es verdad. Es imposible. Y la hago. Y además, es que mirándolo científicamente, según la ciencia, un colibrí no puede volar a esa velocidad porque no tiene la capacidad. Pero como él nunca lee, entonces sigue volando. Claro. Y efectivamente también que un tren no podía ir a más de 70 kilómetros la hora. Y yo recorrí en Francia en un tren de 240 kilómetros la hora, y hay uno ahora todavía superior en Alemania que es maravilloso. Además, el que hay en Alemania en este momento ni siquiera tiene rieles, es con electromagnetismo. Es una cosa acolchonada divina, pero increíble, y va casi a la velocidad de un avión. Así que si ellos se ponen a creer que efectivamente no pueden llegar a esa velocidad, pues lógicamente se van a quedar estancados y no van a hacer los inventos. Los que somos rebeldes y no nos dejamos creer de estupideces, somos los únicos que podemos hacer algo. La verdad es que la levitación es una cosa muy linda, y la verdad es que yo sí estoy privilegiada con eso, solo que pues a veces es un poco superior, otras veces es inferior la levitación, porque es muy difícil levitar delante de tantas gentes, porque cada mente es distinta. Cuando yo estoy sola, yo puedo hacer lo que se me da la gana, pero cuando estoy en presencia de mi marido o de algunas personas por el mismo temor de ellos, por no poder hacerlo, entonces no me dejan subir. En cambio, cuando estoy sola lo hago, pero ahí en público lo hago, y lo hago muy bien, para estar en presencia de miles de personas, ¿no? Es que fíjate que hay una cosa muy, muy bella de todo esto. O sea, estamos en unos tiempos muy especiales. Para hablar en los términos astrológicos que tanto domina aquí el doctor Mejía, la era de Piscis ha terminado. Ahora, ¿en qué momento termina la era de Piscis y comienza la era de Acuario? ¿En qué momento termina la noche y comienza la mañana? Hay un momento en el tránsito entre la noche y el día en que no se puede decir si es de noche o es de día. Precisamente estamos en un momento como ese. Estamos encontrándonos con fenómenos increíbles que no conocieron nuestros padres. Exacto. Esa es la prueba de que esta época está cambiando. Entonces, cuando un poeta
hace 1000 años decía que de veras no se puede arrancar una flor sin que se conmueva una estrella, ¿no? Y todos los científicos, pues toda la ciencia racional pensaba que eso era una palabrería de un poeta loco que estaba ahí disvariando y botando corriente, como decimos, ¿no? Resulta que eso es verdad. Y ahora, en estos momentos, después de que se han generado cataclismos por la inconsciencia y por la falta de amor de nosotros los hombres, a la madre porque es un naturaleza. factor de amor, Sí. entonces comienzan a darse cuenta que lo que dicen los poetas y los místicos, hacía mucho tiempo, antes de que existiera el avión, esa era una realidad, es una realidad y una realidad un tanto dolorosa. Bueno, entonces para que no sea tan doloroso, escuchemos unos mensajes. La siguiente es publicidad política pagada. Oigan, reginistas. Solo el movimiento unitario metapolítico puede devolver la fe y hacer una nueva estructura con bases morales y firmes, hacer la evolución humana y ecológica. Él puede ayudar en el presente, formando así el futuro, no solo de Colombia, sino de todas las naciones. Por eso yo, Regina Betancourt de Lisca, Regina 11, Mamá Regina, la tan conocida bruja de nuestro país colombiano, les invita a votar nada menos que por el movimiento unitario metapolítico. Esta nacional. Presentamos Dinastía Singer. Las máquinas de la puntada perfecta por su sistema Apollo Hook, exclusivo de Singer. Dinastía Singer, únicas que se entregan con Metro, tela, hilo, tijeras, agujas, aceite, destornilladores, libros. y curso gratis de costura. Dinastía Singer. Modernas, ágiles, creativas y rentables. Dinastía Singer, las máquinas de la puntada perfecta. Lleve su máquina hoy. Y páguela en el futuro. Fumigax, única empresa con licencia para matar en cualquier ciudad de Colombia desde hace más de 20 años. Cucarachas, pulgas, ratas, moscas, zancudos y todo tipo de plagas que usted desee controlar. En Bogotá llámenos al 244-1607 y en el resto del país consulte su guía telefónica. Para Fumigax, control de plagas eficaz, será un placer atenderlo. Bueno, ahí seguimos con la cucaracha. Ah, no, ya la matamos, ¿no? Que es el único con licencia para matar. Bueno, entonces, el doctor quería dar una explicación, el doctor Mejía, acerca del agua. ¿Cuál era la explicación, doctor? Bueno, queríamos volver un poco al agua para clarificar algunas cosas que estábamos diciendo al principio y que se nos quedaron un poco en el tintero, naturalmente por la intervención del doctor Ospina, que tiene muchas cosas interesantes que decirnos respecto a la levitación, que es otro tema que algún día trataríamos con más a fondo. Respecto al agua, pues no solo somos agua, sino como ya sabemos muy bien y como Regina conoce muy bien, sino que venimos del agua. Y que la vejez es ni más ni menos que un proceso de desecación. El hombre simplemente va perdiendo esa agua, pues los viejitos vamos volviéndonos, las personas que nos vamos envejeciendo, vamos arrugándonos. Nos vamos disecando, ¿no? Poco a poco. Nos vamos arrugando y por eso es que los niñitos naturalmente tienen un porcentaje mayor del 70% de agua y al perderla naturalmente mueren por deshidratación, por eso es muy importante cuidarlos. Pero no solo el agua entonces es el elemento importante, dijéramos, para la manutención general de nuestro organismo, sino que es el alimento vital por excelencia. De ahí que la mano de Dios, que es omnipotente, lo puso en los ríos de las aguas potables, en los lagos y en la lluvia que cae del cielo para que el hombre se alimente de ella, en la savia que está en los árboles y todo. Esa es el agua que nos ha dado para que nosotros hagamos el intercambio de nuestra propia agua. Pero los orientales que conocen muy bien eso y que conocen la magia y por eso llaman el prana de Dios, o sea, la fuerza de Dios, el espíritu de Dios que está presente en ese elemento, lo consideran importantísimo. Hay unas, para las personas que han viajado al oriente se dan cuenta que toda persona que llegue, por ejemplo, a la casa de un musulmán o algo, lo primero que lo recibe es con un poquito de agua, es decir, lo recibe con una tacita de agua, demostrando ese prana de Dios, esa fuerza que hay allí como para ofrecérsela a la persona que ha llegado a su casa antes que cualquier otro elemento. Entonces, el agua es no solo el elemento vital por excelencia, porque una persona puede dejar de comer mucho tiempo, pero dejar de beber, eso es muy grave, porque eso es muy difícil que una persona pueda vivir sin líquidos en términos generales. Entonces la gente dice, bueno, y entonces yo no tomo nunca agua y sin embargo vivo. Bueno, pues es que el agua está presente en todo. Cuando uno puede no tomar un
vasos de agua en el día, pero toma jugos o líquidos de cualquier naturaleza, y aunque no los tome, cualquier fruta toma agua. Así como la materia, si nosotros los hombres estamos constituidos de 70%, la mayoría de los elementos son inclusive más agua que elementos formes o que elementos de tierra, por decirlo en alguna medida. Entonces esa agua nosotros nos la comemos a través de la comida normal que comemos. Todos los sólidos son hechos de agua y es el agua de Dios que ha puesto para que los hombres se alimenten. Pero fuera de eso es muy importante que aprendamos a tomar agua y a no cambiar nuestra agua potable por ninguna otra cosa que es insustituible. ¿Pero cuál agua potable, doctor, si en estos lugares no hay agua potable? En Colombia no hay. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay un problema con el agua en respecto a la aproximación hacia el agua de Occidente, de los occidentales y los orientales. Los orientales dicen que la única agua, o piensan muchos de ellos que la única agua, que Dios hizo las aguas de los mares, de los ríos y tal, es que el hombre, como lo enseña muy bien Regina en sus cursos de metafísica, es ni más ni menos que la réplica del universo y al mismo tiempo de nuestra Tierra. La Tierra, el mundo conocido es 3 partes de agua por 1 de tierra, y el hombre es lo mismo, 3 partes de agua por 1 de elementos. Somos hijos de la Tierra, de allá venimos. Entonces, nosotros necesitamos que estar tomando agua para poder vivir, y agua sana y potable y saludable. Entonces, yo nunca tomo. Los orientales, por ejemplo, lo hacen. Ellos escasean, por ejemplo, los grandes desiertos. Tienen una gran cantidad de desiertos y luego el agua para ellos es muy escasa. Y no es porque sea escasa que la quieren tanto, sino porque conocen que ahí está el Espíritu de Dios. Nosotros los occidentales, nos desinteresamos por el agua. La tenemos tanta en abundancia y Dios ha sido tan pródigo, por ejemplo, en recursos hídricos para Colombia, que nosotros la botamos, la desperdiciamos, abrimos los chorros para que eso se bote. Pero mucha gente toma agua en Colombia aún, toma agua ya despranizada, agua sin energía. Una agua que es impotable totalmente, y entonces llena de químicos, de cloro. Bueno, estas aguas entonces es muy importante que la gente también las utilice para otros efectos terapéuticos. Por ejemplo, los yogas usan el agua, solo el agua, por ejemplo, para curar ciertas enfermedades. De acuerdo a la cantidad de agua que toman, pueden curar un determinado tipo de enfermedades. El agua la usan para abluciones matutinas, la usan como en forma de fomentos calientes, la usan en distintas formas y la utilizan únicamente muchas veces como único recurso terapéutico. Nosotros el agua desconocemos inclusive el efecto del agua, pero sin embargo nos bañamos y tenemos la costumbre de bañarnos todos los días. No sé ya dónde, como dijo el doctor Espina esta mañana, cogimos esa costumbre, porque nosotros, si tenemos algo de europeos, no tienen tampoco mucho la costumbre de bañarse todos los días, y aquí en Colombia, pues la gente al menos, si tiene la agüita, se baña casi todos los días. Pues esa agua que recibimos todos los días y esa energía con que cae el chorro nos está dando cierta vitalidad, nos está dando ese prana de Dios, y allí. Entonces yo veo, por ejemplo, que en el movimiento unitario reginista, específicamente en el movimiento de las personas que han venido con Regina de tiempo atrás, ella les ha enseñado, por ejemplo, a pasar su energía a quienes están debilitados a través de las abluciones de agua, es decir, la imposición de manos en determinados tipos, en determinados puntos del organismo humano. Y el agua es el más excelente conductor de energía, porque de hecho uno es una pila de energía. Yo le considero, para hablar así, que el ser humano es una pila. Comparemos eso a una batería, en que tiene 2 elementos positivos y 2 elementos negativos. Los elementos negativos son el agua y la tierra, que son lo que constituyen el soma o el cuerpo humano. Y los elementos positivos son la mente y el espíritu. Esa gran pila compuesta de agua y de tierra es la que alberga el fuego y el aire de la mente y el fuego interior del espíritu. Entonces, el agua es un excelente conductor. Cuando se hacen las abluciones, es un excelente conductor a través del agua. Lo que sucede, doctor, es que el agua definitivamente es fuego, porque si no existiera el fuego, no existiría el agua tampoco. Entonces, si vamos a mirar, el agua es fuego, usted pone el agua a congelar, por medio del fuego también se congela el agua y también se puede quemar o se puede evaporar. Y el agua como fuego, como elemento del fuego, pues tiene que producir algunas sensaciones diferentes en su cuerpo. El agua definitivamente es algo extraordinario y el día que no existe el agua, pues es muy grave. Yo siempre he dicho que la tierra sencillamente es la esposa del fuego, del sol, y que estos dos pues hacen sus amores, y entonces el agua sencillamente está rodando por todos los ríos, por los mares, por las quebraditas, pero cuando ellos están amándose, entonces el sol empieza a chuparse el agua y entonces se la lleva, y luego él con su agua que tiene allá o con su tierra producen un acto sexual, y es cuando botan otra vez ese elemento que es el que va precisamente a caer sobre las plantas, sobre las gentes y sobre los ríos, y vuelve a reproducir ese fenómeno que se llama vida. Desgraciadamente, pues
es tanto lo que tenemos que hablar acerca de eso, que es maravilloso. Yo tengo escritos unos artículos acerca de la forma como se llevan, cómo el sol ama a la tierra, sí, y cómo se lleva ese espíritu poderoso que es el agua y después nos la devuelve ya con ese amor grande y poderoso. Desgraciadamente lo estamos destruyendo por medio de algunas fábricas con elementos destructores que han sido esas fábricas de... ¿Cómo se llama eso? Sí. De productos químicos, residuos de tipo... Sí, todos estos residuos horribles que se están saliendo de estas grandes fábricas para explosiones nucleares. Polución, el fallout, la polución. Y que agua pesada, para producir agua pesada. Y que próximamente va a suceder en los Estados Unidos un fenómeno bien grande, y es que esa agua cuando cae, el solo hecho de tocar la piel la va a destruir completamente. Esto lo vi hace poco, entonces ya esa lluvia no es la lluvia de Dios, sino la destrucción del hombre. Así que vamos a cambiar el tema. Qué pena con ustedes. No, sí. La siguiente es publicidad política pagada. Oigan, reginistas. Les habla Regina Betancourt de Lisca, Regina 11. Yo soy también mamá Regina. Acuérdense, la famosa bruja de los colombianos, aquella que está volando por todos los lugares para decirles que el movimiento unitario metapolítico enseña la trascendencia de la verdadera política sin convertirla en politiquería. Por eso los invito muy cordialmente a que voten por nuestro movimiento, por su movimiento. ¿Quiere usted triunfar? Vote por el movimiento unitario metapolítico. Para que la quiere.